a Mateo 5:20. Mateo 5:20. Vamos a mirar qué fue lo que quiso decir el Señor Jesucristo en esta porción bíblica. Es algo que muchas veces lo hemos escuchado y muchas veces no sabemos de qué es lo que quiere decir la palabra ahí. Pero hoy abre su corazón para que el Señor sea hablando a su vida. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Mateo capítulo 5, versículo 20. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos dice así: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a leerlo otra vez. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a orar. Padre de la gloria, Padre bueno, en este momento, Señor, estamos ante su presencia, mi Dios. Padre de la gloria, en este momento, Señor, Padre Santo, le hemos orado, Señor. Padre de la gloria, hemos ido hasta el trono de la gracia, Padre Santo. Padre Santo, hemos cantado alabanzas a su nombre, Señor. Hemos podido, Padre de la gloria, ofrendar, Padre Santo. Pero en este momento, Señor, se ha llegado el momento de, Padre de la gloria, de escuchar su palabra, Señor. Padre Santo, yo le pido, Señor, que me use, Señor, para que su pueblo sea edificado, mi Dios. Habla, Padre Santo, a tu pueblo, Señor. Padre de la gloria, glorifíquese, mi Dios, en el nombre de Jesús. Padre Santo, que tu pueblo, Señor, que ha sido lavado y redimido en la sangre preciosa de su Hijo amado Jesucristo, pueda tener ese corazón, Padre de la gloria, dispuesto, Señor, a escuchar su palabra, mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sea usted glorificándose, Padre de la gloria, y glorifíquese también a través de las redes sociales, mi Dios. Padre de la gloria, le doy gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Habla a tu pueblo, Espíritu Santo. Se lo pedimos, mi Dios, en el nombre de su Hijo amado, Jesucristo. Amén, amén y amén. Puede sentarse. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, es una palabra bien confrontante, es una palabra bien dura, y uno pudiera decir entonces, ¿quién podrá entrar al reino de los cielos? Y uno como cristiano, ese es el deseo, o debería ser el deseo de cada persona que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, poder entrar en el reino de los cielos. El Señor Jesucristo está hablando acerca de lo que es el Sermón del Monte. Tiene muchas personas que lo iban a seguir y muchas personas que no solamente estaban escuchando, pero Él les dice esta palabra en medio de este sermón, y les dice que si la justicia de los que iban a seguir al Señor Jesucristo no era mayor que la de los escribas y fariseos, no iban a poder entrar en el reino de los cielos. Hermanos, en los tiempos de Jesús, los escribas y los fariseos eran considerados la máxima autoridad en asuntos espirituales. Los escribas, fíjense que el oficio que tenían los escribas, ellos se dedicaban a copiar las escrituras con precisión,
y estudiaban las escrituras y las interpretaban. Enseñaban al pueblo cómo debían vivir según la ley y eran considerados autoridad en asuntos religiosos. Eso es en ese entonces, en los tiempos del Señor Jesucristo, no había fotocopiadoras, por lo cual todo se tenía que hacer a mano. Y en el tiempo de Jesús, hermano, no había muchos que conocieran de letra. Había personas que no conocían de letra, pero este grupo de lo que eran los escribas, ellos eran bien expertos en conocer, en poder leer, en poder escribir y en poder interpretar lo que era la palabra en ese entonces. Y ellos, un ejemplo, ellos se podían pasar, como quien dice, ese oficio a sus generaciones futuras. Entonces, si había un escriba, probablemente los hijos iban a ser también escribas, porque iban a conocer de letras, iban a conocer de leyes, y para el pueblo era una máxima autoridad religiosa. Ahora, los fariseos era el grupo religioso que buscaba vivir separado del pecado y se esforzaban por cumplir cada mandamiento, tradiciones, y ellos tenían una reputación con el pueblo. Ellos eran un ejemplo a seguir, lo que eran los fariseos. Entonces los escribas, ellos agarraban y lo que hacían era que copiaban la ley, y los fariseos, en otras palabras, ejecutaban lo que era la ley. Para muchos de los escribas, ellos eran fariseos. Sin embargo, nosotros miramos en el versículo 20 de Mateo 5, ¿verdad? Miramos que el Señor Jesucristo le dice que si la justicia de los que iban a seguir a Jesús no era mayor que la de los escribas y fariseos, no iban a poder entrar en el reino de los cielos. En otras palabras, hermanos, los escribas y los fariseos eran una eminencia. Los escribas y los fariseos eran personas bien respetadas. Decían por ahí que si hubiera solamente cupo para 50 personas en los cielos, probablemente decían que iba a entrar Moisés, decían que iba a entrar Elías, pudieran decir que iba a entrar Enoc, pero decían si hubiera tan solo 20 cupos para entrar en el cielo, y entonces decían van a entrar fulanos y van a entrar fulanos, pero si solamente hubiera 2 cupos para entrar al reino de los cielos, lo único que podrían entrar eran los escribas, y era un escriba y era un fariseo. O sea, hasta ese punto el pueblo tenía a los escribas y a los fariseos, que ellos eran como lo máximo, como que estaban los mejores ante la presencia de Dios. Y si había solamente 2 cupos en el reino de los cielos, solamente iba a entrar, o el Señor iba a dejar entrar a un escriba y iba a dejar entrar a un fariseo, y de ahí para allá no más nadie. Hasta ahí lo tenía el pueblo a lo que eran los escribas y los fariseos. Pero bienvenido a la realidad. Cuando el Señor Jesucristo empieza a predicarles y le empieza a decir que si la justicia de ellos no era mayor que la de los escribas y los fariseos, no iban a poder entrar en el reino de los cielos. Hermanos, si no se explicara,
Uno diría, es bien difícil entonces que las personas puedan entrar en el reino de los cielos, porque los escribas y los fariseos eran personas que se dedicaban especialmente a estar buscando siempre del Torá, de estar buscando siempre de la ley. Ellos eran los que estaban, como quien dice, se pudiera mirar que estaban más cerquita de la presencia del Señor. Pero cuando el Señor Jesús les dice, mira, ustedes, su justicia tiene que ir más allá que la de los escribas y los fariseos, y si no, no van a poder entrar al reino de los cielos. Y ahí es donde se pone difícil para uno. Y uno dijera entonces, ¿quién entrará al reino de los cielos? Entonces el Señor Jesucristo dejó bien claro que sus discípulos deberían tener una justicia superior a la justicia de los escribas y los fariseos. Pero, hermano, no vamos a ir mirando. Podemos mirar entonces que la justicia de los escribas y fariseos no era suficiente para entrar en el reino de los cielos. No era suficiente. La justicia de los escribas y fariseos era una justicia hipócrita, una justicia que solamente buscaba lo externo, una justicia que solamente buscaba la aprobación de la gente, una justicia que solamente buscaba el aplauso de las personas, una justicia que solamente se podía mirar hacia afuera. Le gustaba a los fariseos, a los escribas, le gustaba llamar la atención por lo que ellos hacían. Vamos a ir a Mateo 6, 2 al 4. Ahí se quita. Y el Señor Jesucristo le va, como quien dice, a desenmascarar, le va a decir a sus seguidores lo que hacían los escribas y los fariseos. Y en esta porción dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompense en público. Número 1, a esta persona le gustaba llamar la atención para que dijeran que ellos eran generosos, que ellos les gustaba dar, que ellos les gustaba, pero no lo daban realmente con un corazón sincero, sino que estas personas lo que querían era que los demás pudieran mirar que ellos estaban dando. Cuando dice que tocaran trompeta, es como anunciando, mira, yo voy a dar esta cantidad de dinero, o decir, o agarrar, ¿verdad? Como trayéndolo en este tiempo, un ejemplo, agarra uno su teléfono y se pone a hacer ahí un video en vivo y dice, hoy vamos a ir a darle alimento a tantas personas, vamos a ayudar a estas personas, y entonces lo miran y dice, qué buen hermano, qué buena persona. Pero eso es buscar el aplauso de los demás. Eso es tocar trompeta para que los demás sepan, y era una de las cosas que hacían los fariseos. Otra de las cosas la podemos mirar ahí mismo en Mateo 6, 5 al 3. Y dice, cuando ore,
no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie y en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Otra de las cosas que le gustaba hacer a los fariseos era orar. Pero cuando oraban, ellos oraban en la calle, oraban para que lo pudieran mirar los demás y dijeran qué tan espiritual son estas personas. Entonces a ellos les gustaba llamar la atención cuando ellos oraban. Número 3, vamos a mirar en Mateo 6, 16 a 18. Estamos mirando lo que hacían los fariseos. Dice: cuando ayunen, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Otra de las cosas, ¿verdad?, es que le gustaba llamar la atención cuando ellos ayunaban. Hermanos, cuando uno va apenas conociendo del Señor y no le han explicado todavía, ¿verdad?, por qué tenemos que ayudar y cómo lo tenemos que hacer. Muchas veces nosotros lo que hacíamos es que cuando ayunábamos y si alguien nos miraba, decía: no, yo estoy ayunando, y uno como que su semblante se miraba como de tristeza, como de sufrimiento, y era porque nosotros no habíamos aprendido. Pero estos hombres lo hacían con otra intención. Lo hacían con la intención de que los demás pudieran mirarlo, de que los demás pudieran decir qué espirituales son estos, para ganar los aplausos de las personas. Pero el Señor dice, vamos a mirar dice: pero tú cuando ayunes, en el 17, dice: pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermanos, lo que hacían los fariseos no era malo. Lo que hacían los fariseos era bueno. El ser generoso con las personas no es malo, es bueno. El orar no es malo, también es bueno. El ayunar, hermano, no es malo, es bueno. El dar ofrenda no es malo, es bueno. El diezmar no es malo, es bueno. Todo lo que estos hombres hacían era bueno. Pero entonces, ¿en dónde está el problema? ¿O dónde estaba el problema? El problema es que ellos lo hacían solamente en lo externo, para poder ser alabado, para poder ser aplaudido, para poder ser venerado por las personas. Esa era la razón por la cual estas personas lo hacían. El problema de esto no era porque lo hacían, sino el problema era la hipocresía que ellos tenían. Por eso el Señor Jesucristo le está diciendo a sus seguidores, a sus discípulos, dice: no sean como los hipócritas. Y le vuelve a repetir: no sean como los hipócritas. Y le vuelve a decir: no sean como los hipócritas. En otras palabras, está diciendo: no sean como los fariseos. Los fariseos
lo hacen, pero lo hacen con el propósito de ser aplaudido, lo hacen con el propósito de que lo puedan mirar los demás, lo hacen con el propósito de que las personas lo puedan tener en una alta estima. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor Jesús, y le empieza a decir: cuando ustedes, un ejemplo, den, ustedes no tienen que tocar trompeta, porque de que es bueno dar, sí es bueno. Y si ustedes van a dar, no sean como los hipócritas, no toquen trompeta, sino que ustedes den, lo que dé tu mano derecha no lo sepa tu mano izquierda. Entonces, cuando le dice, cuando ustedes ayunen, ustedes tienen que ungir su rostro para que ustedes no estén dando a entender que están ayunando, y así el Señor los va a recompensar. Entonces la hipocresía no es buena. Estas personas eran hipócritas, estas personas eran arrogantes, estas personas eran soberbias, estas personas confiaban en su justicia y en sus obras. Pero el Señor dice en Isaías 64:6, dice: si bien todos vosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, ante la presencia del Señor la justicia del hombre no sirve. Ante la presencia del Señor la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Entonces nosotros como cristianos no podemos vivir de apariencia, porque la apariencia no sirve. No podemos buscar nosotros los aplausos de los hombres. No podemos buscar la aprobación de los hombres. Nosotros tenemos que buscar estar bien con Dios y ser aprobados por Dios. Porque estos hombres, los escribas y los fariseos, ciertamente eran aprobados por el pueblo, pero estaban siendo reprobados por el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús le dice que si la justicia de sus seguidores no era mayor que la de los escribas y fariseos, no iban a poder heredar el reino de los cielos. Entonces, la justicia de los escribas y fariseos eran aprobadas ciertamente por los hombres, pero eran reprobadas por nuestro Dios, porque solamente se concentraban en lo externo. Y nosotros como cristianos no podemos solamente concentrarnos en lo externo, porque lo externo tarde o temprano va a salir lo que hay realmente dentro del corazón. ¿Se puede aparentar ser cristiano? Sí, se puede aparentar. Se puede uno aprender el lenguaje cristiano, se puede aprender el lenguaje cristiano. Se puede mirar de que somos cristianos, pero al que no podemos engañar es el Señor. Y entonces llegamos, hermano, a la conclusión, según el pasaje de Mateo 5:20, llegamos a la conclusión que ninguna persona cumple los requisitos para heredar el reino de los cielos. Ninguna persona. El tema de hoy es la justicia que Dios aprueba. Pero llegamos a la conclusión, hermano, que ninguna persona en la faz de la tierra cumple los requisitos para entrar en el reino de los cielos. Ninguna persona. No los reunieron los escribas, no los reunieron los fariseos, y hermanos, nosotros tampoco reunimos los requisitos para poder entrar al reino de los cielos. La justicia de nosotros no es suficiente para que nosotros podamos entrar
en el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 20, el que hemos leído, haga de cuenta que es una puerta para lo que va a decir nuestro Señor Jesucristo en los otros versículos que vienen a continuación. Haga de cuenta entonces que Mateo 5:20 es como abrir la puerta para escuchar lo que el Señor Jesucristo va a decir. En otras palabras, el Señor Jesucristo va a hacerle un examen en este momento en los versículos que es Mateo 5:21 al 48. Le va a hacer un pequeño examen a los fariseos para que los seguidores de Cristo Jesús puedan entender de que no hay ninguna persona que pueda cumplir los requisitos para entrar al reino de los cielos. La primera prueba que le va a hacer el Señor Jesús la encontramos en Mateo capítulo 5 del 21 al 22, y lo va a hacer con la ley que los escribas y los fariseos día tras día estaban enseñando y según estaban practicando. La primera prueba que le va a hacer dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahora, lo que va a decir el Señor Jesús dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje en contra de su hermano será culpable de juicio. Entonces, mirando ahí, dice, la verdad, la primera prueba dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Entonces, si miraba un ejemplo uno a los fariseos se podían engrandecer y decían: nosotros nunca hemos matado, nosotros nunca hemos asesinado a una persona. Pero el Señor Jesucristo fue más allá. El Señor Jesucristo elevó el estándar del reino de los cielos y dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje en contra de su hermano será culpable del juicio. El Señor Jesucristo dice: no solamente es que mates, sino es que te enojes, porque hermanos, el Señor quiere tratar de la raíz, quiere tratar de lo interior, quiere tratar del corazón, porque muchas personas quisieran matar. Cuando se enojan, muchas personas quisieran matar. Y uno dice: pero como soy cristiano, yo no puedo pelear. Como soy cristiano, yo no puedo asesinar. Como soy cristiano, yo no puedo matar. Pero la intención en el corazón, muchas veces cuando la persona se enoja, muchas veces las intenciones del corazón son otras. Y los fariseos eran lo que pasaba con ellos. Los fariseos, ellos ciertamente nunca habían asesinado, ciertamente ellos nunca habían matado, pero ellos no amaban al Señor Jesucristo. Ellos estaban enojados con el Señor Jesucristo. Ellos querían matar al Señor Jesucristo, porque en algunas ocasiones el Señor Jesucristo les decía: ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque ellos mentían. ¿Por qué? Porque ellos querían matar, porque era lo que había en el corazón de esas personas. Porque ciertamente ante la sociedad eran personas irreprensibles, irreprochables, que no habían asesinado, pero en el corazón ya lo habían hecho. Y entonces esa prueba la reprobaron. La segunda prueba la podemos mirar ahí mismo en Mateo 5, versículo 27 al 28. Y le dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla,
ya adulteró con ella en su corazón. Estos hombres podían decir: nosotros nunca hemos estado con una mujer que no sea mi esposa. Pero el Señor Jesucristo va más allá. Dice el Señor Jesucristo que cualquier persona que mira a una mujer para codiciarla, esa persona ya ha pecado en su corazón. Esa persona ya ha adulterado en su corazón. Porque antes de hacer las cosas, hermano, primero eso está en el corazón del ser humano. Antes de hacer un ejemplo, un asesinato, primero la persona, eso está en su corazón y después lo planea y después lo hace. De igual manera, cuando una persona mira a puede ser un hombre a una mujer, o puede ser una mujer a un hombre, cuando esa persona mira a otra persona y esa persona la desea en su corazón, esa persona ciertamente no ha cometido el hecho del adulterio. Ciertamente esta persona no se ha acostado, ¿verdad?, con la persona que desea, pero ya en su corazón, dice el Señor Jesucristo, ya lo hizo. ¿Por qué? Porque primero está anidado en el corazón y después se lleva a la práctica. Y los fariseos decían: no, pero si nosotros nunca hemos estado con una persona que no sea nuestra esposa. Pero el Señor sabía lo que había dentro del corazón de estas personas. Y entonces habían reprobado su otra prueba. La tercera, hermano, la podemos encontrar en Mateo 5, 31 al 32. Y nos dice: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, déle carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Se lo voy a leer en otra Biblia. Dice también: hace mucho tiempo Moisés dijo: si alguno ya no quiere vivir casado con su mujer, denle un certificado de divorcio. Pero ahora yo les digo que el hombre solo puede divorciarse si su esposa tiene relaciones sexuales con otro hombre. Si se divorcia de su esposa por otra razón, la pone en peligro de cometer ese mismo pecado. Si esa mujer vuelve a casarse, tanto ella como su nuevo esposo serán culpables de adulterio. El Señor está tratando entonces acerca de lo que era el divorcio. Ellos habían interpretado la ley, daban chance que dieran carta de divorcio. Si la jovencita, por ejemplo, había hecho la comida y le había faltado 3 granitos de sal a la comida, entonces ya el esposo le podía dar carta de divorcio. Y como ellos eran los intérpretes de la ley, se podía hacer. Si por cualquier descuido la jovencita se le habían quemado los frijoles, también se le podía dar carta de divorcio. Si se le había quemado las tortillas, también se le podía dar carta de divorcio y no había problema. Pero el Señor Jesucristo dice: pero ahora yo les digo que el hombre solo puede divorciarse de su mujer si es que esta mujer haya tenido relaciones sexuales con otra persona. Esa era la única forma
que se le podía dar carta de divorcio. Y estos fariseos también han reprobado eso. Entonces todo lo que el Señor Jesucristo le está diciendo, todas las pruebas que le está poniendo, toda su justicia que tienen los fariseos, no sirve. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios el estándar tiene que ser mejor, tiene que ser mayor. Y entonces los fariseos, los escribas y los fariseos, por esa causa, su justicia no podían entrar al reino del Señor porque no pasaban el examen. Lo estaban reprobando. Y la cuarta prueba, no lo vamos a leer, pero la cuarta prueba era acerca del juramento. Uno no podía jurar, voy a jurar por el templo que hizo Salomón, voy a jurar por la ofrenda que hay en el templo, voy a orar por los cielos, por la tierra, voy a orar por mí mismo. Que nuestro sí sea sí, dice el Señor, y que nuestro no sea no. Entonces ahí también había reprobado. Y la quinta prueba, hermano, era sobre la ley del talión. Y la ley del talión decía: ojo por ojo, diente por diente, tú me haces esto, tú me la pagas. En otras palabras, había venganza. Y el Señor Jesús dice: no es así. Hermano, dice el Señor que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Y yo digo, los fariseos, el Señor Jesús no era su enemigo, porque el Señor amaba a ellos. Porque cuando va Nicodemo de noche, no le dice: no, yo no te puedo atender, tú eres fariseo, tú eres del otro lado, tú eres enemigo. No, sino que lo recibió con gozo, le expuso la palabra, le predicó, le dijo que era necesario que naciera de nuevo para que pudiera ver el reino de los cielos, porque de lo contrario no iba a poder entrar por ser fariseo al reino de los cielos, porque su justicia no era suficiente para poder entrar en el reino de los cielos, sino que el Señor amaba a todas las personas. Pero para los fariseos el Señor Jesucristo era su enemigo. Y el Señor Jesús le dice que los seguidores de Él, aún a sus enemigos, los tenían que amar. No se podía aplicar la ley del talión. No se puede aplicar la ley del talión. Muchas veces nosotros como cristianos nos gustaría hacer eso. Tú me haces eso, tú me la pagas. Y pues hay veces que hay resentimiento en nuestro corazón. Pero el Señor dice que amemos a nuestros hermanos, que amemos a nuestro prójimo. Pero el Señor va más allá y dice: tenemos que amar también a nuestros enemigos. Entonces, estas 5 pruebas que el Señor Jesucristo le había hecho a estos escribas y fariseos, podemos llegar a la conclusión, mis amados hermanos, que ninguna persona cumple los requisitos para poder entrar al reino de los cielos. Ninguna persona. Si ellos estaban más cerquita, ¿verdad? Día tras día estaban en el templo, que orando, que buscando del Señor, que ayunando, que dando. Muchas veces nosotros brillamos por la ausencia. ¿Qué vamos si nosotros, hermanos, nos comparáramos con los escribas y los fariseos, nosotros, hermanos, quedamos muy hasta abajo? Porque ellos eran fieles en lo que hacían. Pero sin embargo, el examen que le había hecho el Señor lo habían reprobado. Y podemos mirar
que ninguna persona cumple los requisitos para poder entrar en el reino de los cielos. Y si nos quedáramos hasta ahí, hermano, nos quedaríamos como Juan cuando llegó al tercer cielo y le preguntaron de que quién podía desatar los sellos del libro. Y Juan dice que miró ahí y dice que no había nadie que pudiera desatarlo ni abrirlo, y se puso a llorar y a llorar y a llorar porque no había nadie. Pero después de eso le dijeron: no llores, porque hay alguien que es digno de hacer eso, y ese era nuestro Señor Jesucristo, que Él había derramado su sangre carmesí para que los sellos hubieran podido ser abiertos, para que ese libro fuera abierto. Solamente el Señor Jesucristo lo podía hacer. Y si nosotros nos quedáramos inconclusos, también nosotros nos pusiéramos a llorar, porque pudiéramos decir que ninguna persona entonces pudiera entrar en el reino de los cielos. Si el estándar que el Señor pide para nosotros, entonces si el estándar no lo pudieron llenar los escribas y los fariseos, entonces, como decía Pablo, entonces somos dignos de conmiseración. Ningún hombre, hermano, en su propia fuerza puede entrar en el reino de los cielos. Entonces la pregunta es: ¿cómo podemos alcanzar esta justicia que Jesús demanda? ¿Cómo podemos alcanzar la justicia que el Señor demanda? La ley, hermanos, la ley es buena. Los 613 mandamientos que le dieron al pueblo de Israel, esos mandamientos son buenos, pero la ley solamente nos señala que nosotros estamos mal. La ley solamente nos señala que nosotros estamos cortos ante la justicia de Dios. Las buenas obras, hermanos, como yo le digo, son buenas. Son buenas las obras si usted las hace, pero por medio de las obras nadie puede entrar al reino de los cielos, porque las obras no salvan. Nosotros no somos mejores, hermanos, que los escribas y los fariseos. Entonces la pregunta es: ¿cómo puedo cumplir este versículo de Mateo 5:20? Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces la pregunta es: ¿cómo yo puedo cumplir este versículo? Y la respuesta, hermano, es que usted no lo puede cumplir. La respuesta es que yo no la puedo cumplir. La respuesta es que ni los escribas ni los fariseos pudieron cumplir este versículo. Pero gloria a Jesús, que a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos tener esa justicia que nosotros no podemos tenerla por nuestra propia fuerza. Gloria a Dios que el Señor Jesucristo, Él nos dio su justicia para que nosotros seamos justificados ante la presencia de Dios Padre. Gloria a Dios, porque el Señor Jesucristo, Él siendo justo, el Señor Jesucristo imputó, le llaman imputar esa justicia en nosotros. Ahora el Señor Jesucristo nos ha acreditado su justicia en nosotros, y a través de esa justicia nosotros podemos entrar al reino de los cielos, pero no es por nuestra fuerza, es porque el Señor Jesucristo derramó su sangre carmesí en la cruz del Calvario, es porque el Señor Jesucristo pagó los pecados que nosotros no podíamos pagar, y la justicia de Él ahora está en nosotros.
Si, hermanos, nosotros hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, si nosotros realmente nos hemos arrepentido de corazón, hermanos, el fin de la ley es Cristo Jesús. El Señor Jesucristo fue el que cumplió la ley que nosotros no podíamos cumplir, que ni los fariseos pudieron cumplir. El Señor Jesucristo la cumplió por cada uno de nosotros. Y el Señor Jesucristo lo que está diciendo cuando dice que si la justicia de nosotros no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, que no íbamos a poder heredar el reino de los cielos, el Señor Jesucristo estaba apuntando que lo miraran a Él, que pusieran su confianza en Él, que depositaran su fe en Él, que Él podía dar la justicia que el hombre necesitaba, que Él podía hacer que el hombre pudiera entrar al reino de los cielos solamente poniendo la fe en Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús, entonces nosotros podemos tener lo que es la justicia que necesitamos. Gloria a Jesús, aleluya. Hermanos, para tener la justicia de Dios, para nosotros manifestar la justicia de Dios, nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que tomar nuestra cruz cada día y tenemos que dejar que Dios gobierne nuestro corazón. Ese es, como quien dice, la llave para nosotros poder entrar al reino de los cielos. Que nosotros que ya le entregamos la vida al Señor Jesucristo, que ya le hemos recibido como Señor y Salvador, entonces la llave sería ahora que nosotros dejemos que el Señor gobierne en nuestra vida. La pregunta, ¿usted cree que Dios gobernaba en la vida de los escribas y fariseos? Y la respuesta es que el Señor no gobernaba en la vida de ellos. Porque si el Señor hubiera gobernado en la vida de los escribas y fariseos, cuando el Señor Jesucristo llegó a esta tierra, lo que hubieran hecho es que ellos lo hubieran abrazado. Que lo que hubiesen hecho es que ellos lo hubieran recibido. Si Dios hubiese gobernado en la vida de los escribas y fariseos, ellos hubieran podido entender el tiempo del Cairo de Dios, hubieran podido recibir a Cristo como su Señor y Salvador, pero el Señor no estaba gobernando en la vida y en los corazones de ellos. Ellos lo único que buscaban era el aplauso de los demás. Y es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Nosotros probablemente ya le dimos nuestra vida, como le digo, al Señor, pero ahora tenemos que dejar que el Señor gobierne nuestro corazón, para que si el Señor gobierna nuestra vida, nuestro corazón, hermano, el Señor va a hacer los cambios que nosotros necesitamos que haga. La pregunta es, ¿nosotros estamos dejando que el Señor gobierne nuestra vida? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿De verdad nosotros estamos dejando? ¿De verdad nosotros le decimos al Señor que Él es nuestro Señor, nuestro amo? ¿De verdad nosotros le hemos dicho al Señor, Señor, yo quiero menguar, pero sea usted creciendo en mi vida? ¿Sea usted gobernando mi vida, mi corazón? Y conforme nosotros, hermanos, le entreguemos nuestra vida, nuestro corazón al Señor, Él va a gobernar nuestra vida, nuestro corazón, y nosotros vamos a poder
hacer lo que nuestras fuerzas humanas no podemos hacer. Nosotros vamos a poder hacer lo que se hace difícil para el hombre. Es difícil, hermano, perdonar cuando a alguien le hacen algo. Es difícil. Y muchas veces como cristianos se nos hace difícil también. Si nos hace algo una persona, muchas veces nosotros como cristianos no queremos perdonar. Muchas veces, y yo he escuchado a cristianos que yo sé que hay personas que han hecho cosas atroces y no se justifica. Para eso el Señor ha puesto la justicia. Pero uno muchas veces como cristiano dice, no se merece ir al cielo esta persona. Ojalá y nunca le prediquen el evangelio. Ojalá y nunca se arrepienta para que esta persona se vaya al infierno. Y muchas veces nosotros decimos que somos cristianos. Y nosotros decimos que ya fuimos lavados y redimidos en la sangre de Cristo Jesús. Y nosotros decimos que ya fuimos perdonados, pero cuando alguien nos hace algo, nosotros no queremos perdonar. Y el Señor dice que si nosotros nos enojamos, entonces estamos quebrantando una ley. Pero si nosotros le permitimos al Señor que Él gobierne en nosotros, hermanos, sí se puede. Voy a ir terminando. Yo escuché un testimonio de un hombre que ya murió, que se llamó Gigi Ávila. Y Gigi Ávila dice que uno de sus yernos mató a su hija y se lo llevaron a la cárcel. Y él fue hasta la cárcel para decirle que lo perdonaba. Y digo, no cualquier persona pudiera hacer eso. Solamente una persona, hermano, que ha permitido que el Señor gobierne su vida y su corazón para que pueda hacer eso. De lo contrario, el cristiano se olvida que es cristiano. Y como dice una jovencita, se desclava de la cruz, dice. Pero eso es cuando todavía uno no le ha dado realmente las riendas de su vida al Señor. Como este Esteban, hermano, cuando estaba siendo apedreado, un hombre con debilidades, defectos, virtudes, y sin embargo cuando estaba siendo apedreado no dijo ninguna palabra como maldiciendo a estas personas, sino que en medio de todo eso pudo decir: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero eso solamente se puede hacer cuando uno le ha dado realmente la rienda del corazón al Señor, y el Señor está obrando. Y es ahí, hermano, donde nosotros, ¿verdad?, podemos decir que nosotros, si le damos la rienda de nuestro corazón al Señor y abrazamos su justicia de Él, entonces nuestra justicia es mayor que la justicia de los escribas y los fariseos, y a través de esa justicia que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, nosotros podemos tener acceso a entrada al reino de los cielos, pero solamente es a través de Cristo Jesús. De lo contrario, hermano,
no se pudiera. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Que el Señor Jesús ha dado su justicia para que nosotros podamos heredar el reino de los cielos. Solamente a través de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Y permitamos, ¿verdad?, que el Señor obre en nuestra vida. Que obre dentro de nuestro corazón. Para que no hagamos cosas que el Señor no le agrada. No se necesita matar para pecar. Solamente, dice el Señor, se necesita enojar. Si uno se enoja, pero ese enojo que uno quisiera matar a la persona, eso es pecado. Y el Señor no lo aprueba. Si uno no es malo mirar a una persona, lo malo es codiciarla y desearla en su corazón. No necesita haberse acostado para que peque contra el Señor, porque dentro del corazón ya se ha cometido el adulterio. Así que póngase sobre sus pies.